agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de ingresar a esta sesión. Nosotros estamos haciendo charlas, hemos retomado en realidad las charlas técnicas los días viernes, entonces estén atentos a nuestra página web y a las redes sociales donde estamos promocionándolas, ¿no? En esta oportunidad voy a hablarles sobre algo que nosotros hemos venido trabajando mucho en la compañía y haciendo aplicaciones para la industria, ¿no? ¿Cómo adquirir datos desde la bio? Esta charla la estuvimos postergando un poco porque teníamos muchos requerimientos para entender un poquito no solo para hacer aplicaciones reales, sino también para uso académico. Es decir, los estudiantes masivamente desarrollan en sus carreras de ciencias o ingeniería proyectos donde involucran leer datos del mundo real, es decir, leer datos de sensores o hacia actuadores, ¿no? Entiendo yo que los presentes, los que están en este momento, conocen algo del software, ¿no? Adquirir datos del mundo real usando una herramienta de software. Yo obviamente voy a hacer una introducción también al software, pero entiendo que al inscribirse y al participar, seguro han escuchado hablar o mejor aún si ya están usando esta plataforma, ¿no? Voy a comenzar la charla. Esta es la agenda. Probablemente nos tome alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto, dependiendo. Primero, obviamente, vamos a hablar de algunos fundamentos, ¿no? Si bien es cierto, el campo de hacer adquisición de datos usando computadores personales es un campo relativamente nuevo, sí, pero ya se está extendiendo a todo nivel, es decir, y en diferentes especialidades además, ¿no? El uso del computador hoy en día, ¿quién lo va a negar?, se ha hecho masivo para aplicaciones de todo tipo. Usualmente, por ejemplo, si hablamos de equipos de laboratorio, todos vienen con software de monitoreo. Si hablamos de hacer supervisión para mantenimiento o cualquier otra tarea propia de la labor industrial, hablamos de uso de computadores. O dispositivos inteligentes donde se pueda correr un software y poder visualizar la información. Entonces vamos a hablar algo de los fundamentos. De todas maneras hay que repasar algunos conceptos interesantes que hay que tener en cuenta. Luego hablaremos de las tarjetas de adquisición de datos, de las interfaces, de qué cosa disponemos o qué cosa podemos usar en general para leer información de los procesos, para leer datos y llevarlos a una computadora, ¿no? Hablaremos de qué cosa existe en el mercado, qué características tiene, qué debemos tener en cuenta para una selección adecuada y, por supuesto, qué opciones hay. Luego hablaremos sobre el software, es decir, haremos algunas demostraciones de cómo usar la herramienta para hacer adquisición de datos. LabVIEW tiene muchas posibilidades de uso, ¿no? En este caso vamos a enfocar netamente a hacer adquisición de datos. En posteriores charlas vamos a seguro hablar de otros temas relacionados a otras propiedades, a otras características de esta herramienta de software. Y luego les voy a mostrar algunas aplicaciones que hemos desarrollado aquí en la compañía. Nosotros tenemos, como decía Melanie, 32 años en este avatar de la automatización y algo de experiencia tenemos y algo hemos hecho. ¿Okay? Bien, comencemos entonces. ¿Qué es adquisición de datos, ¿no? O data acquisition, sus siglas en inglés. Cuando uno escucha de esta palabra, obviamente, es un término hasta cierto punto genérico. Yo voy a enfocar al uso en laboratorio, al uso en el área industrial y en esto que nos apasiona, que es la automatización industrial, ¿no? Desde nuestros primeros cursos, en
en nuestras respectivas carreras, hemos hecho uso de este dispositivo, que sirve para adquirir datos, para tomar datos. En este caso, tenemos un dato a la vez. Normalmente los datos no se almacenan, es decir, no tengo la capacidad de registrarlos, el equipo no lo tiene. Sin embargo, si yo tengo una hoja Excel o una hoja de papel, puedo ir anotándolos para luego ver la evolución de mi señal, ¿no? Este es un primer dispositivo que permite hacer adquisición de datos, una adquisición de datos sencilla, simple, práctica, pero por ejemplo, si ya quiero leer dos señales en simultáneo, ya se complica, es decir, esto ya no me sirve. Entonces, nuestro primer acercamiento con hacer adquisición de datos a nivel de laboratorio, o a nivel de una aplicación real, es nuestro conocido multímetro. Este elemento también sirve para hacer adquisición de datos. En este caso, la diferencia principal es que tengo más de un canal para leer los datos, pero ahora ya puedo visualizar la evolución de la señal y puedo hacer algún tipo de análisis. De hecho, este tipo de instrumentos, como osciloscopio, me permite ya obtener información de la señal que estoy adquiriendo o que estoy leyendo. Puedo calcular su contenido de frecuencia, puedo ver la amplitud, puedo en algunos casos almacenar la información a través de una interfase USB, o de repente muchos de estos instrumentos ya tienen una conexión con el computador para poder enviar la información hacia allí. Entonces, este es otro elemento para hacer adquisición de datos un poquito más elaborado, más sofisticado. Este elemento también es un elemento para hacer adquisición de datos. Se hicieron muy populares desde alrededor de los años 2000, las interfaces de adquisición de datos USB de bajo costo, ¿no? En este caso, del fabricante National Instrument, que es una de las compañías las que nosotros representamos aquí en el país, pero muchos fabricantes tienen el mismo formato. Se conecta al puerto USB de un computador y en las borneras conecto mis señales. Normalmente son de múltiples canales, hay de 8 canales, 16 canales, 32 canales. De forma muy sencilla, la información se digitaliza sobre la interfase y se va al computador. Existen sistemas de adquisición de datos más elaborados, donde no solo se puede conectar la señal, sino además se puede acondicionar la señal directamente en el equipo y hacer un preprocesamiento antes de enviar hacia el computador, ¿no? Estos tipos de sistemas de adquisición de datos tienen puertos de comunicaciones para hacer una red con ellos y puertos USB. Yo les voy a mostrar luego algunas aplicaciones que hemos hecho con este tipo de hardware y por qué es importante esta palabra que ya mencioné, que es acondicionar la señal, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un acondicionamiento de la señal? Pero también podemos hacer adquisición de datos usando los puertos disponibles en un computador. Los computadores hoy en día tienen muchos más puertos por el que yo puedo llevarle señales, conectarle señales de fuera. Lamentablemente hay un puerto que usamos por muchos años que era el puerto serial o RS232, algunos seguro recuerdan o han hecho aplicaciones o aún continúan haciendo aplicaciones usando ese puerto. Ya las laptops de última generación ya no los traen, ya traen el USB, que es un formato un poquito que tiene mayor velocidad y de un formato más pequeño. Sin embargo, muchos instrumentos en la industria actualmente todavía conservan el puerto serial RS232 que tiene esta forma, ¿no? Pero yo puedo llevarle señales al computador también a través de los puertos Ethernet, a través de su tarjeta de audio. Puedo conectar señales de audio, digitalizar y luego el software hacer algún tipo de análisis, ¿no? Hay otros puertos que no son físicos en un computador. Están los puertos inalámbricos, el Bluetooth, el Wi-Fi, ¿no? Que también puedo usarlos para hacer adquisición de datos. Entonces, desde el punto de vista de hardware hay una oferta grande para tomar datos de fuera y llevarlos al computador. Específicamente, ¿qué cosas adquirir datos para nosotros? Es leer fenómenos físicos como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido con una computadora. Es decir, llevar esas señales del mundo físico, del mundo real, hacia un computador. ¿Por qué un computador? Los computadores, como les decía, han evolucionado tanto
que tienen gran capacidad de almacenamiento, gran capacidad de procesamiento, tienen monitores de alta resolución con múltiples colores para poder visualizar la señal de la forma como yo deseo para discriminar una de otra. Entonces, utilizamos una herramienta relativamente económica, poderosa, para poder leer datos del mundo real. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de adquisición de datos? Obviamente están las señales. Las señales de las cuales queremos llevar hacia el computador. Las señales pueden ser analógicas o digitales. Sabemos que en la industria, en los laboratorios, las señales pueden ser de esos dos tipos. Si son analógicas, probablemente provengan de los sensores o los transductores o transmisores. Y existen transmisores o transductores para cualquier variable que usted quiera medir. Incluso para un determinado tipo de variable existen muchas tecnologías para hacerlo. Hablemos de temperatura, que es de pronto una de las variables más conocidas en la industria. Temperatura yo podría medir usando termocuplas, puedo medir usando RTDs, que son sensores de temperatura también. Puedo usar termistores para medir temperatura. Ahí estamos hablando de 3 tecnologías para medir la misma variable. Si quiero medir, por ejemplo, caudal en una tubería, para medir caudal existen muchas más tecnologías, inclusive que para medir temperatura. Puedo tener, por ejemplo, la tecnología ultrasónica para medir caudal. Puedo medir caudal usando un tren de pulsos. Puedo medir caudal usando tecnologías electromagnéticas. Puedo medir caudal usando paletas rotativas. Es decir, para cada variable existe un mundo de transductores o tecnologías que los fabricantes se han encargado de elaborar. Entonces ya no podemos quejarnos y decir, mire, esta variable que quiero medir no hay un transductor. Seguro que hay alguno en el mercado que le sirve. Y esas variables las puedo leer tanto en forma analógica, y van a haber otras variables que es suficiente con saber su estado, si está abierto o cerrado, si está presente o ausente, a las que le llamamos señales digitales. Entonces, por un lado están las señales. Es un componente importante de un sistema de adquisición de datos. ¿Qué es lo que queremos leer hacia el computador? El segundo elemento, o la segunda componente, igual de importante, es el acondicionamiento. El acondicionamiento es una de las piezas claves para el éxito de un proyecto. Yo puedo tener un muy buen software, el mejor del mercado, puedo tener una buena interfase de adquisición de datos, puedo tener un sensor de lujo, muy costoso, pero si no tengo el acondicionamiento de la señal, mi proceso puede o ser mal leído, o ser mal procesado, o ser mal representado en el software. El acondicionamiento es clave para los sistemas de adquisición de datos. Vamos a revisar por qué es importante. Y por supuesto, vamos a diferenciar las interfaces de adquisición de datos, aquellas que solo leen directamente la señal, o aquellas que, además de leer, permiten acondicionar internamente. A nivel académico, usualmente cuando tengo un transductor, elaboro mi sistema de acondicionamiento en protoboard. Ahí le pongo los filtros, los amplificadores, para recién llevarlo al conversor análogo digital o a la interfase de adquisición de datos que esté usando. Entonces, en algunos casos, hay que contemplar el sistema de acondicionamiento como algo súper importante. ¿Por qué es necesario acondicionar? Primero, tenemos que aceptar, con hidalguía, diría yo, de que las señales en el mundo real vienen con ruido. Eso es inevitable. Inherentemente los procesos, los sistemas, cual fuera que sea,
las señales que captamos implican o incluyen un ruido asociado. El ruido va a depender si la señal estoy adquiriéndola y tengo cerca un equipo electrónico, un equipo de alta tensión, o no está muy bien aislado, o el cableado no tiene mallas de protección, qué sé yo. Entonces, hay muchos factores que afectan la medición, pero aún con todos esos cuidados, igual la señal viene con ruido. O a veces la señal es muy pequeña. Es tan pequeña que yo necesito amplificarla para poder hacer una buena conversión de analógica a digital. Entonces, los condicionadores de señal son requeridos en la mayoría, yo diría en todas las aplicaciones de adquisición de datos, sobre todo si es una aplicación de adquisición de datos industrial, ¿no? Es decir, seria, en la que voy a mostrar resultados confiables. Necesito acondicionamiento. Y voy a mostrarles los sistemas de acondicionamiento más comunes que hay a nivel académico, a nivel industrial. Por ejemplo, si hablamos de los termopares, yo diría que el sensor más popular para medir temperatura son los termopares o las llamadas termocuplas. Es el sensor más conocido, más usado, ¿no? Estos, aparte que son bastante económicos, porque finalmente un termopar o una termocupla no es más que la unión de dos metales. Yo junto dos metales en un punto en común, dos metales distintos, de distinta naturaleza, y al otro extremo de ese punto común tengo una diferencia de voltaje. Si ese punto de unión lo acerco a un cuerpo caliente, que está a una temperatura determinada, esa diferencia de voltaje varía, ¿no? Aumenta o disminuye de acuerdo a si es un cuerpo frío o un cuerpo caliente. Y esa diferencia la utilizo yo para medir temperatura, o se utiliza en la industria para medir temperatura. Ese concepto simple de unir dos metales distintos. Entonces, dependiendo qué metales sean, tenemos las termocuplas tipo J, tipo K, tipo R, tipo S, tipo T, tipo B, etc., ¿no? Sin embargo, eso tan sencillo que la naturaleza nos brinda, que es unir dos metales para generar o crear una termocupla, esa sencillez nos acarrea otros problemas que tenemos que resolver, que es el acondicionamiento. El primer problema es la linealización. Es decir, esa diferencia de tensión al otro extremo no es lineal. Es decir, si yo tengo a 10 grados 20 milivoltios, no significa que a 20 grados tenga el doble de milivoltios. No es así. Y cada par de metales tiene una curva distinta de asociación con temperatura. Entonces hay que linealizar. Hay que coger esas tablas prácticas o experimentales y asociar esos milivoltios con la temperatura a la que corresponde. Los termopares necesitan amplificación, porque esa diferencia de voltaje que les decía son muy pequeñas. Estamos hablando del orden de los milivoltios, 5, 6, 7, 8 milivoltios. Entonces, si estamos hablando de que las señales inherentemente tienen ruido, si yo le agrego un ruido a esos 5, 6, 7, 8 milivoltios, la señal se va a perder, no voy a poder discriminar la temperatura. Más aún si no es lineal. Correspondencia entre los milivoltios y la temperatura que me da este termopar. Entonces hay dos problemas que hay que resolver desde el punto de vista de acondicionamiento. Y el tercer tema, allí, hablando de los termopares, es la compensación en frío o la compensación de unión fría. Si estamos quedando en que una termocupla es la unión de dos metales, cuando yo conecto esos dos metales a una bornera para leer el dato en una computadora o conectarla a una interfaz de adquisición de datos, las borneras también son metálicas. ¿No es cierto? Entonces ahí estoy generando otra unión de dos metales distintos, del que viene del termopar y la bornera. Y por el otro lado también. Entonces estoy generando termocuplas adicionales, con el concepto de que son metales distintos unidos en un punto común. Ese fenómeno se llama compensación de unión fría. Tengo que compensar eso. Entonces tengo que agregarle o una temperatura de referencia o hacer algo. Entonces, si yo voy a leer temperatura usando una termocupla, tengo que preocuparme de estos elementos. Es decir, tengo que acondicionar esa señal para que el dispositivo de adquisición de datos pueda hacer su trabajo, que es digitalizarla.
¿Ok? Entonces, si nos ponemos a analizar uno por uno los elementos más comunes o los transductores más comunes que hay en la industria y las variables que queremos monitorear, vamos a encontrar en cada una de ellas motivos para condicionar. Por ejemplo, si es una RTD es un elemento, normalmente es platino, que varía su resistencia interna por efecto de la temperatura. En este caso, las RTDs, algunos lo asocian con las PT100, en realidad el nombre correcto es RTD. Un tipo de RTD es la PT100, platino a 100 ohmios, PT100. Es un elemento de platino que varía su resistencia interna por efecto de la temperatura. Disminuye o aumenta la resistencia por efecto de temperatura. Y eso aprovecho yo para medir temperatura, de forma indirecta. Pero esa variación de resistencia necesita una excitación de corriente y también una linealización. Normalmente se coloca en un puente de tipo Wheatstone para poder medir el desbalance de la resistencia y en base a eso estimar la temperatura. Si es galgas tensiométricas o los strain gauge, ¿no? Para medir esfuerzo, deformación, también hay que hacer una configuración de puente, una excitación de voltaje. Es decir, los transductores más comunes, todos, en su mayoría, necesitan un acondicionamiento. Y dependiendo en qué campo esté. Si estoy en el campo educativo, de pronto esto lo puedo hacer externamente en un protoboard. En el caso industrial, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tener esto o un módulo de acondicionamiento especial o que sea parte de la interfaz. Ahí vamos a ver una primera diferencia entre los tipos de interfaz que existen en el mercado para hacer adquisición de datos. Aquellos que tienen, por eso ustedes van a escuchar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un controlador lógico programable, un PLC. Dice, a ver, el PLC, elegimos el PLC con un módulo de entrada de termocupla. Un módulo de entrada de termocupla. ¿Qué significa eso? Significa que a ese módulo directamente le puedo conectar la termocupla, porque internamente amplifica, linealiza y compensa por ion frío. Y si está preparada internamente, tiene una circuitería, una electrónica interna en el módulo que acondiciona la posibilidad de llevar las señales de las termocuplas directamente a la bornera. En algunos casos no tengo, entonces solamente le pongo el módulo de entradas analógicas de voltaje, por ejemplo. Eso es o corriente, 4 a 20 miliamperios normalmente. Eso significa que el termopar viene con un transmisor a bordo. ¿El transmisor qué es? Es un acondicionador de señal, que además convierte la señal en señales de 4 a 20 para yo poder conectar directamente a mi sistema, en este caso de control si es un PLC. Entonces, igual en las interfaces de adquisición de datos. Cuando yo elijo una interfaz de adquisición de datos y me dicen, esta interfaz permite directamente que le conectes galgas tensiométricas. ¿Qué te están diciendo? Oye, por si acaso todo el sistema de condicionamiento está dentro de la tarjeta. No te preocupes, tú conéctalo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el sistema de acondicionamiento es fundamental. Y es una de las razones por la que la mayoría de aplicaciones que uno desea hacer fracasan. Porque no eligió o no contempló el sistema de acondicionamiento. Nosotros también, obviamente la compañía asesoramos para que la gente haga sus aplicaciones, los estudiantes hagan sus aplicaciones, sus proyectos de tesis, etc. Y muchos me dicen, oye, quiero la interfase, la USB, ¿no es cierto? Y conectarle directamente a la termocupla. Y la compensación, ¿dónde la vas a hacer? O sea, ¿dónde está el sistema de acondicionamiento? No es solo conectar y ver la señal. Probablemente veas algo en la computadora, pero el dato que estás recibiendo no es real. Eso tenemos que... ¿Okay? Por favor, voy a pedirles que silencien sus micros. Yo ya tengo suficiente perturbación aquí en la oficina con los carros que pasan en todo momento, pero vamos a tratar de hacer la sesión. Luego le voy a dar unos minutos para las consultas y todos de acuerdo. Sigamos. Entonces, hablamos de la importancia del acondicionamiento de señal, hablamos de las señales. Luego hablemos ahora de las interfaces de adquisición de datos. Es decir, de las tarjetas o de los elementos que me permiten convertir esa señal análoga en una señal digital que el computador entienda. Nosotros sabemos que los computadores no entienden otra cosa que no sean ceros y unos, ¿sí? Señales ceros y unos, señales en formato binario. Entonces, ¿quién se encarga de
convertir la señal análoga en una señal digital de ceros y unos. La interfase de adquisición de datos. El hardware de adquisición de datos. Y vamos a ver algunos términos que nos ayudan a hacer una correcta selección o entender la razón de su existencia. Algunos términos comunes que se usan, pero a veces nos hemos olvidado de la información o del conocimiento en este caso. Vamos a encontrar interfaces en el mercado con acondicionamiento incorporado. Estos son equipos que el módulo ya trae el acondicionamiento. Entonces te dicen, elige una interfase para conectarle directamente a tus acelerómetros. El acelerómetro, ¿qué necesita? Acoplamiento, necesita alta velocidad de muestreo. Luego vamos a ver qué significa velocidad de muestreo. Hay módulos para entradas de termocuplas, entradas de RTD, entradas de cargas tensiométricas, entradas de LVDTs, entradas de alta velocidad, de ruido, de sonido. Entonces, ya internamente el módulo, uno le conecta el transductor a la bornera y ya se olvida del sistema de acondicionamiento. Normalmente estos sistemas obviamente son calibrados y tienen un costo porque traen ya la parte del filtrado, amplificación, etcétera, solucionado para mí, ¿no? Están aquellos sistemas de adquisición de datos que permiten múltiples canales y a altas velocidades de adquisición, altas tasas de muestreo. Luego vamos a definir qué significa tasa de muestreo y por qué es importante. Pero estamos hablando acá de miles de canales. Estamos hablando de que cada interfase tiene 128 canales para conectarle. Obviamente, alguno dirá, oye, pero eso supongo que será pues para una aplicación donde se requiera miles de señales. Efectivamente, son sistemas robustos que traen CPUs a bordo y interfaces que uno selecciona para leer múltiples canales. Les voy a mostrar una aplicación que hicimos para un cliente nuestro usando este tipo de interfaces. Están las más comunes, las más sencillas, que permiten conectarle a un computador usando puertos USB, Wi-Fi o Ethernet. Las más sencillas. Entonces, normalmente son de bajo costo y sirven también para leer datos y hacer la conversión análogo-digital. Existen también estas que, observen, estas de acá son interfaces externas, ¿no? La mayoría son externas. Esta está pensada más para meter dentro de un computador de tipo de escritorio, de tipo desktop, en una de las ranuras. Si uno destapa una CPU, adentro la placa tiene unas ranuras de color blanco. Esa ranura tiene un formato, un bus de tipo PCI, algunos ya traen PCI Express, y ahí uno puede insertar una interfase de adquisición de datos, y hacia afuera tiene una bornera para conectar las señales e ingresarlas al computador. Entonces, usted va a encontrar en los proveedores de hardware de adquisición de datos para cualquier formato que necesite. O sea, si no quiere destapar el computador y necesita usar una portátil, bueno, elige una USB o Wi-Fi. Si tiene múltiples canales, ya el hardware de adquisición de datos está todo contenido. Si quiere acondicionamiento a bordo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay una diversidad en los fabricantes de interfaces de adquisición de datos. Pero, ¿cómo hacer la selección? Hay algunos términos que hay que entender. Nosotros le llamamos las 3 R's, ¿no? Las 3 R's. O sea, ¿qué cosa tienes que tener en cuenta para seleccionar una interfase de adquisición de datos y te sirva? Tienes que pensar en las 3 R's. Resolución, rango y razón. Razón de muestreo, ¿no? A ver, resolución. ¿Por qué es importante la resolución? Y ustedes van a escuchar cuando van a elegir una interfase de adquisición de datos, el fabricante les va a decir, ¿de cuántos bits quieres que sea? Hay de 12, de 16, de 24. ¿De cuántos bits? ¿Qué importa eso? ¿Por qué es importante eso? Y eso cómo influye en mi selección. Vamos a suponer que esta es nuestra señal original. Esta es la señal que viene de mi transductor que quiero digitalizar. Esta es la señal analógica y la quiero convertir en ceros y unos. ¿Correcto? Ok, entonces, vamos a suponer que elegimos una interfase de 3 bits. 3 bits. Si elijo una interfase de 3 bits, la representación que voy a tener de mi señal original, la que está de color blanco,
la voy a representar con 3 bits como la señal que está en color rojo. Es decir, al usar 3 bits solo tengo 8 valores posibles o 8 niveles posibles. Y con 8 niveles posibles, mi señal la voy a representar así. Obviamente es una pésima representación. ¿Correcto? Es una pésima representación. Seguro me voy a perder algunos valores importantes, algún contenido importante de la señal. Vamos a duplicar el número de bits. Ahora uso 6 bits. La señal de color blanca, representada con 6 bits, es decir, usando un digitalizador de 6 bits, es como la señal que está en verde, que ya un poquito que se confunde con la señal original. 6 bits, ¿cierto? Obviamente, mientras más bits utilice, la conversión o la representación de esta señal analógica en una señal digital es mucho mejor. Es mucho mejor, ¿no? Solamente para tener en cuenta. Entonces, con 3 bits tengo 8 niveles, 2 al cubo, 8. 8 niveles de representación, que era la curva de color rojo que ustedes están viendo ahí. Si uso 6 bits son 64 niveles posibles, eso está mucho mejor. Pero ningún fabricante tiene de 6. Lo mínimo es de 12 bits. Utilizan 12 bits para hacer por ejemplo, los PLCs, los osciloscopios, estos instrumentos de laboratorio, normalmente usan 12 bits para hacer la conversión analógica. Con 12 bits tengo 4096 niveles o valores para representar mi señal original en una señal digital. Si hablamos de 16 bits, que es a la cual llamamos alta resolución, estamos hablando de 65.536 niveles posibles o valores para representar mi señal original. Existen interfaces de 24 bits. Ahí estamos hablando de 16 millones, más de 16 millones de valores para representar una señal. Alguien aquí en la oficina me decía, oye, entonces si se trata de más bits o menos bits, metámosle 80 bits, pues, ¿no? O sea, sí es mucho mejor. Lo que pasa es que hay que pagar un costo mientras más bits se utilice. O sea, yo no puedo alegremente decir, apliquemos 80, 64, 120 bits. De hecho, sí, la respuesta va a ser mucho mejor la conversión, va a ser mejor representada la señal. Pero hay algo que sacrificamos, que es el tiempo que se demora hacer la conversión de cada punto. Hay que encontrar un punto medio. Y actualmente, la tecnología que tenemos en electrónica, estamos hablando de interfaces que tienen 16 bits y 24 bits. Hay de 28 también ya, hay de 28 también, ¿no? Estamos hablando de interfaces que tienen velocidades de muestreo bajas, pero una alta precisión en la representación de mi señal original. Entonces, quiero que se queden con este mensaje, con esta primera R. Mientras más bits utilice, es mejor la conversión. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente R, el rango. ¿Por qué es importante el rango? Y esto ya tiene que ver con la configuración en el software. Cuando yo les muestre el software, hay una parte en la que le tengo que decir qué rango quiero que utilice mi interfaz. O sea, qué rango quiero que utilice para digitalizar esa señal. Vamos a suponer que mi señal varía entre más o menos 4 voltios. ¿No? En todo mi proceso, la señal varía entre más o menos 4. Esa es mi señal original, la que quiero digitalizar, ¿correcto? Y me consigo una DAC, una interfaz de adquisición de datos que tiene el rango de más o menos 10 voltios. Yo le aplico todo el rango. Digo, como está dentro de más o menos 10, le aplico todo el rango. Es decir, a la interfaz le ordeno que utilice todo su rango posible para digitalizar esa señal. Vamos a ver cuáles son las implicancias de esa elección del rango. Ahí estamos hablando ya de cuando yo estoy usando la interfase para leer la señal y digitalizarla, ¿no? Cuando yo configuro. Existe esta fórmula que me permite determinar cuál es el cambio más pequeño que puedo discriminar. Es rango dividido entre ganancia por 2 elevado al número de bits. Vamos a suponer que la interfase tiene ganancia 1, no tiene ganancia, ¿verdad? Vamos a suponer eso, para no complicarnos la vida. Solamente vamos a trabajar con el rango y el número de bits. En esa situación, el rango en este caso es 20, más o menos 10, 20. La ganancia es 1 y el número de bits es 12. Al hacer ese cálculo, me sale que tengo un valor de 4.8 milivoltios.
¿Qué significa eso? Significa que cuando mi señal varíe en más de 4.8 milivoltios, voy a poder yo discriminar, o sea, voy a poder identificar alguna característica de la señal que estoy leyendo. Pero si mi señal varía en menos de ese valor, no la voy a poder ver. O sea, no voy a poder ver esos fenómenos. Voy a ver una línea. No pasa nada, no hay cambio. Entonces, si eso es suficiente para mí, ok, sobrevivo con eso. Porque mira, mis cambios de señal me interesan en orden de 1 voltio, 2 voltios. Ok, entonces puedo trabajar con eso. Pero miren cómo mejora si yo adecuo el rango. Voy a, ahora, configurar la interfase a un rango que esté de acuerdo a la señal que estoy leyendo. Entonces configuro. Vamos a ver después en el software, cuando les muestre, dónde se coloca eso, ¿no? Voy a cambiar el rango, de -4 acá. En ese caso, solamente haciendo ese cambio, o sea, es decir, configurando adecuadamente el rango, puedo discriminar valores de 1.9 milivoltios. O sea, por encima de 1.9 milivoltios voy a detectar cualquier cambio en mi conversión. Lo cual es mucho mejor que el anterior. Solo por curiosidad. Solo por curiosidad. ¿Qué pasa si utilizo en ese rango utilizo una interfase de 16 bits? Voy a poder discriminar con 16 bits, configurando adecuadamente el rango de mi señal, 0.1 milivoltio. Cambios de 1.1 milivoltio voy a poder detectarlo sin problema. ¿Vale? Es mucho mejor. Entonces estamos hablando de que este análisis lo tengo que hacer cuando me estoy enfrentando a un proyecto donde tengo que leer datos, tengo que saber en qué rango varía mi señal y qué cosas quiero discriminar de esos cambios. Tengo que ponerme a analizar esto. Vayamos con la última R, razón. ¿Qué significa razón? Razón, en este caso está asociado a velocidad, o sea, razón de cambio, ¿no? Velocidad de muestreo, también se le llama, o tasa de muestreo. ¿Qué significa? Significa qué tan seguido yo hago una conversión análogo-digital. Es decir, qué tan seguido cojo un punto y lo convierto en una señal digital. Cojo un punto y lo convierto en una señal digital. Cojo un punto y lo convierto en una señal digital. Esa velocidad le llamamos tasa de muestreo o razón de muestreo. Supongamos que la señal que tengo que digitalizar es esta forma de onda que tiene una frecuencia de 10 Hz. ¿Sí? 10 ciclos por segundo. Quiero digitalizar. Entonces, a ver, ¿a qué velocidad yo debería leer esa señal o digitalizar esa señal para poder representarla en forma digital? Voy a escoger una frecuencia mayor a la frecuencia original, a 11 Hz. Entonces, 11 muestras por segundo voy a digitalizar. Si utilizo una tasa de muestreo, es decir, una velocidad de conversión análogo-digital de 11 Hz, que es mayor que la frecuencia de la señal original, la señal roja sería la representación de señal. Obviamente, es una pésima representación. Me estoy perdiendo contenido de frecuencia, me estoy perdiendo forma de la señal. A ese fenómeno se le llama alias o aliasing o submuestreo. Es decir, si yo tengo una señal con un contenido de frecuencia de 10 Hz, no es suficiente un poquito más de muestreo, o sea, un poquito más de frecuencia para muestreo. Vamos a ver qué pasa si cambio la tasa de muestreo, le incremento la tasa de muestreo. 25 Hz, un poquito más del doble. La frecuencia inicial es 10 y muestreo al doble, un poquito más del doble, 25 Hz. Observen, la señal que está en color rojo es la representación de mi señal original. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, ¿está bien? Si me interesa el contenido de frecuencia, es decir, quiero hacerle un análisis en frecuencia, probablemente si le saco la frecuencia a la señal roja, me tenga el mismo valor que la señal en blanco. Es decir, para el contenido de frecuencia está bien el doble, pero no para la forma. Para la forma claramente no es suficiente el doble, o un poquito más del doble. Para la frecuencia sí, para el contenido de frecuencia sí. ¿Qué pasa si le hago 10 veces más? Mi señal es de 10 Hz, y yo muestreo a 100, 10 veces más que la señal original. Claramente, ahí el muestreo es el adecuado, tengo forma y frecuencia, ¿no?
Y eso, muchos lo vemos, o está plasmado en lo que se llama el teorema de Nyquist, ¿no? Para evitar el alias. Entonces, si yo quiero representar en forma precisa la frecuencia, muestro al doble de la señal, de la frecuencia de la señal original. Si quiero la forma, entre 5 y 10 veces para representar adecuadamente la señal. Entonces, observen que la resolución, el rango y la razón son parámetros que tengo que analizar antes de meterme a hacer un proyecto de adquisición de datos y elegir una interfaz. Muchos de los proyectos, como les decía, fracasan porque no se toman en cuenta estos parámetros que son necesarios. Volvamos a nuestros componentes del sistema de adquisición de datos. Ya estamos llegando al software. Ya cogimos señal, acondicionamiento y datos. Ya estamos llegando al software. Solo recordarles de que existen en el mercado el acondicionamiento y la interfaz en un solo conjunto, en un solo bloque de hardware. Entonces, para aplicaciones industriales es lo que se recomienda. Que ya tenga el acondicionamiento incorporado, para no estar haciendo circuiterías externas, tarjetas hechizas. Para el laboratorio está bien, para el laboratorio, para proyectos académicos está bien. Es más, debería ser una obligación exigir a nuestros jóvenes estudiantes que ellos elaboren el sistema de acondicionamiento, ya sea amplificación, linealidad, filtros, pasa abajo, pasa alto, etc. Pero a nivel industrial, en aplicaciones reales, eso no, ya no se puede hacer. Tenemos que usar hardware calibrado, certificado y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona mi señal? Bueno, viene la señal del transductor con ruido, la condiciono, utilizo un convertidor análogo digital, conceptos de resolución, rango y razón de muestreo, y esa señal es convertida en ceros y unos que el computador puede leer. El computador ya puede coger y hacer con ella, visualizarlo, guardarlo, hacer operaciones, hacer análisis y todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Hemos llegado a la parte, de pronto, nuclear de la presentación, y es el motivo de la presentación. El software para hacer aplicación. En el mercado existen muchas herramientas de software para hacer aplicaciones de adquisición de datos. A nivel académico, por ejemplo, está el MATLAB, el Python, que se usa mucho en los últimos años. El Python prácticamente está desplazando algunas otras herramientas de ese corte de lenguaje estructurado, ¿no? Nosotros en la compañía, en Inducontrol, para hacer nuestras aplicaciones de este tipo usamos esta herramienta de software llamada Labvia. Es un lenguaje que fue desarrollado por una compañía americana que se llama National Instruments, y la principal característica es que es un lenguaje gráfico. Aquí todo el proyecto lo desarrollo con iconos conectados unos entre otros. Y que me permiten hacer desde una programación muy sencilla, de solo configurar, hasta un lenguaje de bajo nivel, en el que también puedo usar para hacer mis aplicaciones y optimizar tiempos de ejecución, memoria del procesador, etc. Entonces, el Labvio es un lenguaje gráfico. Ahora les voy a hacer las demostraciones de qué estoy hablando. Los que no conocen el software, los que ya conocen seguro están entendiendo lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Es un lenguaje gráfico. No declaro variables, no me estoy cuidando de la sintaxis, de los puntos y comas, de cerrar un paréntesis, abrirlo. O sea, de eso no, solamente me dedico a hacer la aplicación. De pronto, es una de las razones por la que nosotros elegimos el software para hacer en nuestro trabajo del día a día las aplicaciones. No invertimos tiempo en aprender el lenguaje. Invertimos el tiempo en hacer la aplicación, que funcione como el cliente quiere. ¿No es cierto? Algo que es muy interesante es que corre para cualquier sistema operativo. Linux, Windows, Macintosh o sistemas de tiempo real. Entonces el Labvio existe ahora ya para cualquier sistema operativo. Linux se ha vuelto muy popular a nivel académico. Se usa mucho por los estudiantes. Nosotros usamos Windows para hacer nuestras aplicaciones porque por el soporte y la compatibilidad en las plataformas y también las del cliente, ¿no? Es la que a veces es la que manda.
Existen librerías para cualquier tipo de aplicación. Yo les voy a hablar solo de las librerías de adquisición de datos, ¿no? Pero, de hecho, como les decía, estén atentos a las charlas que hacemos los viernes, porque seguro va a haber una sobre solo procesamiento de imágenes usando LAVIO. Otra que sea solo para el desarrollo de procesamiento de señales o manejando bases de datos, o usando para robótica, o usando para simulación, lo que hace el Simulink o cosas como. O sea, tiene librerías para varias cosas, ¿no? Muchas de ellas vienen como parte de la plataforma y algunas otras hay que bajarlas de internet o algunas otras hay que comprarlas por separado, ¿no? Pero tiene librerías para... Algo que es interesante también es que es compatible con hardware de terceros. Es decir, no necesito que mi interfase de adquisición de datos sea del mismo fabricante. Ya les decía, LAVIO fue desarrollado por una empresa americana que se llama National Instruments. No significa que solo sirva para leer datos de hardware de ellos. Yo puedo conectarme con hardware de terceros. De hecho, de las aplicaciones que les voy a mostrar, hay muchas que nos estamos conectando con hardware de Siemens, de Allen Bradley, balanzas de otros fabricantes, medidores de energía de otros fabricantes. O sea, no tiene que ser hardware del mismo fabricante. Puede ser de cualquiera. Y tiene las librerías, y tiene la compatibilidad para hacer, o el driver para hacer la interfase con el software. Y como les decía, existen varios niveles de programación. Yo les voy a mostrar la parte más sencilla y también la parte un poquito más compleja, pero esto es ampliable, ¿no? Obviamente, el que tiene un nivel de curiosidad mayor o esté involucrado en una aplicación, al final voy a dejar mi correo para que puedan escribirnos y podamos asesorarlos en alguna otra necesidad que tengan de adquisición. Bien, entonces vamos a comenzar a ver, hemos hablado ya de la parte de hardware, algunos conceptos que yo consideraba importantes para entender, y vamos a entrar directamente al software. Ok. Les decía, entiendo que la mayoría conoce LAVIO, pero si no, no es problema. Igual se los voy a mostrar. Me voy a disculpar con los que ya lo conocen, porque voy a hacer una pequeña introducción del software para mostrarles las potenciales. Esta es una aplicación que viene como parte de las librerías, parte de los ejemplos, ¿no es cierto? Y lo que hace esto es, bueno, está simulando una señal de temperatura, que la está graficando aquí, la gráfica de color amarillo es la temperatura. La temperatura se está moviendo en dos rangos, el límite superior y el límite inferior. Cuando la temperatura excede el límite superior, aquí aparece una alarma. Se está mostrando el valor puntual de la temperatura en grados Fahrenheit. En la parte inferior tengo estadísticas, ¿no? Está calculando la temperatura promedio. De todos estos valores está calculando la temperatura promedio en línea, ¿no? Y también está calculando la desviación estándar, ¿no? Es decir, cuánto se aleja el último dato del promedio, ¿no? Y está haciendo un histograma. Histogramas son los valores más frecuentes. ¿Qué valor más se ha repetido en esta señal de temperatura? Observen, yo tengo, este es un HMI, ¿no? Nosotros, técnicamente se llama HMI, es decir, una interfase humano-máquina o humano-proceso, ¿no? Yo puedo interactuar. Imaginemos que este es un proceso real y estoy leyendo la temperatura de un horno. Estoy leyendo la temperatura de un horno. De alguna forma, de las que les mencioné, usando una interfase, su acondicionador, el sensor, teniendo todo el cuidado de haber elegido adecuadamente una frecuencia de muestreo, un rango y una resolución, finalmente tengo el dato en el computador y me permite visualizar. ¿Yo puedo interactuar con el proceso? Sí, en algunos casos puedo. Por ejemplo, podría activar, prender o apagar un calentador, o abrir y cerrar una válvula de combustible que está alimentando el sistema que está calentando el horno, o el combustible, ¿no? Observen, aquí se está actualizando cada punto, cada medio segundo. ¿Yo puedo variar esto? Sí. Le voy a poner, en este caso, solo 10 segundos, 0.10 segundos. Obviamente la adquisición es más rápida. Entonces yo estoy interactuando con este proceso. A estos elementos le llamamos controles. Veo que a cada rato la temperatura excede el valor límite, entonces voy a subirlo, voy a incrementarlo a 90. El límite lo subí a 90 para que ya no me salga la alarma cada rato. Ahora, esa alarma,
que es visual en este ejemplo, podría ser también una señal digital que yo envíe hacia el proceso a través de una lámpara, una circulina, una sirena, ¿cierto? O que prenda agua payada, ¿no es cierto? Pues asociar. ¿Puedo hacer que el sistema sea más lento? Sí, por supuesto, hasta 2 segundos, ¿no? Entonces, yo interactúo con mi proceso desde este programa. Los programas en Labview se llaman BIs, Virtual Instant. Y está compuesto de controles e indicadores que me permiten visualizar. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplito que siempre me gusta mostrarles para entender el concepto y la potencialidad de lo que podemos hacer. Vayamos a la parte práctica, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño programa, como es que, por ejemplo, voy a simular una señal en Labview, ¿no? Tengo 2 pantallas, una pantalla gris, que es donde coloco los elementos como las perillas, los switches, ¿no es cierto? Los botones, los graficadores, ¿no? Perdón. Y en la pantalla en blanco es donde programo. Si bien es cierto es gráfico, pero igual necesito hacer una programación. Y aquí están lo que le llamamos las funciones. Hay una serie de funciones para prácticamente lo que quiera desarrollar. Por ejemplo, voy a elegir una función por acá, que es de simulación. Observen, es un icono, coloco en la pantalla de programación, me sale un configurador y me dice, oye, ¿qué tipo de señal quieres simular? Bueno, acá tengo posibilidades de simular señales sinusoidales, cuadradas, triangulares, dientes de sierra, o una señal de C cualquiera, ¿no? Voy a simular una señal sinusoidal. Acá puedo cambiar la amplitud de la señal, en este caso está a 1, y la frecuencia, está a 10.1. Para que sea más real mi simulación, le puedo agregar ruido. Ustedes ven, acá hay una casilla que dice Add Noise, adicionar ruido. Okay, ahí le añado el ruido. Puedo elegir el tipo de ruido. Varios tipos de ruido. Estamos uniforme blanco. Blanco no uniforme, perdón. Y le voy a cambiar la amplitud del ruido. 0.6 es demasiado, le voy a poner solamente 0.2, ¿ya? Para que no sea tan... Vamos a suponer que tengo una señal mejor que la... O sea, le he puesto malla, ópticamente le he aislado, qué sé yo. Una vez que selecciono cómo es que quiero que simule el software la señal, le doy OK. Y esta función ya está en mi programa. ¿Correcto? ¿Qué me falta? Bueno, quiero ver esta señal en esta pantalla, que es la pantalla donde voy a visualizar la aplicación o el proceso. Le voy a colocar un graficador. Voy acá están los graficadores, y elijo uno. Ahí está mi graficador, ¿no? Entonces, observen, voy colocando, en ningún momento he declarado variables, en ningún momento me he cuidado de sintaxis, sino que estoy desarrollando la aplicación tal cual la pienso, ¿no? Entonces, esta función me genera una señal con ruido y la voy a conectar a mi graficador. Eso significa que si yo ejecuto este programa, y aquí debería ver la señal que estoy simulando, pero voy a ir un poquito más. Voy a tenerla, como estoy generando una señal hacia afuera, estoy simulando una señal para excitar un circuito, qué sé yo, voy a coger una perilla que va a ser con el que yo puedo variar la amplitud de 0 a 10 de mi señal sinusoidal, y otra perilla que me va a permitir variar la frecuencia. ¿Okay? Entonces, con esto voy a variar la amplitud de la señal que voy a simular, y con esto voy a variar la frecuencia de la señal. Entonces, a esta función, que es la que simula, le tengo que conectar estos parámetros, ¿no? A ver, vamos a ver. Frecuencia y amplitud. Aquí debo tener, vamos a ver, yo puedo poner esta pantallita de ayuda, y tiene varias entradas. Mi función que coloqué, que simula, tiene entradas de offset, frecuencia, amplitud, fase y otras cosas. Frecuencia, es la que me interesa. Ok, conecto entonces la entrada de frecuencia a la perilla que va a variar la frecuencia, y amplitud a la que va a variar la amplitud. Ok, entonces ahí está ya. Voy a hacer que esto se ejecute varias veces. Para eso utilizo una estructura de programación que es el while. El while hace que este código se ejecute continuamente
hasta que yo presione un botón de stop, ¿no? El botón de stop lo tengo que crear. Voy a crear el botón de stop por acá. Stop. Y este botón de stop que acabo de crear va a hacer que detenga el lazo, ¿no es cierto? Entonces, se va a ejecutar continuamente hasta que yo presione stop y esto se va a detener, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a probar el programa. Vamos a probar el programa, ejecuto. Ahí estoy ya simulando una señal, la estoy viendo yo, ¿no es cierto? Para que sea más visual voy a quitarle la opción de autoescala, ¿ya? Y voy a poner de -10 a 10, ¿no? Para que se vea el efecto de variar la amplitud. Voy a variar la amplitud primero. Variemos la amplitud. Ahí está, ¿no? Yo varío la amplitud y obviamente eso se visualiza en la señal que estoy simulando. Puedo variar la frecuencia también, por supuesto. Puedo variar la frecuencia. Mayor contenido de frecuencia, pero acá vamos a poner hasta 50, ¿ya? Ahí está, ¿no? De 0 a 50 hercios puedo variar la frecuencia de la señal. Muy sencillo. Observen que es gráfico, es visualmente muy poderoso, tiene los objetos visuales. Recuerdan que en nuestra aplicación que les mostré había una posibilidad de cambiar la temporización. Bueno, pongámosle un temporizador. A este lazo le voy a poner un temporizador. Aquí está. 1 segundo de retardo. Ok, entonces ahora cuando ejecute, cada segundo tengo un nuevo dato. O un conjunto de datos. Vayamos la amplitud. Cada segundo se está actualizando la información. Solamente colocando una función. Entonces miren la cantidad de cosas que podríamos hacer bajo esta filosofía de programación. Algo más para mostrarles el software. Lo bueno del software es que trae una gran cantidad de ejemplos. Una gran cantidad de ejemplos que ustedes pueden usar. Voy a entrar aquí donde dice Find Examples, encontrar ejemplos. Voy a acelerar un poco porque estamos a las 6 ya. Y aquí, por ejemplo, en hardware de entradas y salidas, adquisición de datos, DAC-MX, Data Acquisition, entradas analógicas, voy a abrir un ejemplo que existe, que yo lo puedo usar para mi beneficio. Voltaje continuo, entrada continua de voltaje. Abro esto y ya está la aplicación. O sea, ya está lista para que yo la aproveche. Ya está lista para que yo la aproveche. Solamente tengo que decirle qué canal voy a usar de datos. Ejecuto y estoy leyendo. Estoy leyendo. Si quiero, puedo poner una ruta de un archivo para almacenar y loguearlo en un disco duro, la data que estoy adquiriendo. Esto ya está listo, solamente le tengo que decir por qué canal estoy conectando o por qué medio estoy conectando la señal analógica hacia el software. Y así van a encontrar una serie de ejemplos para cualquier tema. Para cualquier tema. ¿Okay? Vamos a seguir, vamos a seguir. Esa facilidad que se tiene para crear aplicaciones en software se le llama abstracción. Es decir, me abstraigo de crear código fuente, de programación línea por línea para hacer aplicaciones reales, ¿no? Y me gusta mostrar esta diapositiva porque ¿qué representa? Lo que ven a la derecha es una aplicación hecha en Labium para programar un FPGA. Un arreglo de compuertas programables. Xilinx, Altera, el que ustedes quieran. Lo que hace esto es leer una entrada analógica desde el FPGA. Lo que tienen a la izquierda es lo mismo, pero en código VHDL. Es decir, el lenguaje del fabricante, el VHDL es un software muy común que se usa para programar FPGA. Observen la cantidad de código, de líneas de código que tengo que hacer para algo como lo que tienen al lado derecho. Ese es el nivel de abstracción que permite el software, y por eso le elegimos nosotros para hacer nuestras aplicaciones. ¿Cuáles son las etapas de una aplicación de adquisición de datos? Configurar canales, adquirir, analizar, visualizar, guardar y después tomar una decisión. Nosotros vamos a ver estas dos primeras partes. Las demás las vamos a dejar para otra sesión, otro webinar. ¿Okay? Cuando uno conecta algo a una computadora, si usted conecta, antes recuerdo, seguro algunos son de mi promoción, si yo conectaba, por ejemplo, un USB, tenía que tener el driver del USB.
y el driver lo traía el fabricante o le tenía que descargar de internet. ¿Para qué? Para que el sistema operativo del computador reconozca ese hardware externo. ¿Correcto? Y cualquier cosa que le instalaba, si le instalaba una nueva tarjeta de sonido al computador, tenía que tener el driver. Si le conectaba un nuevo mouse, tenía que tener el driver. Es decir, hoy en día, los sistemas operativos naturalmente ya traen los drivers para todos los fabricantes, ¿no? Y solamente los conectas y un ratito esperas y se instala, ¿no? Automático. En el hardware de adquisición de datos pasa lo mismo. Si yo voy a conectarle algo al computador, ese algo tiene que tener un driver. A eso le llamamos el driver de hardware, el driver de adquisición de datos. En el caso de LabVIEW, cuando uno instala el software, viene un driver que se llama el NI-DAC-MX. Y me permite, o es un medio, de las interfaces, ya sea por PCI, PCI Express, USB, Ethernet, Wireless, o cualquier bus de adquisición de datos, permite que sea el intermedio, el intérprete, con el software de alto nivel, LabVIEW, la Windows, C, C++, Visual Basic, Net, Python, MATLAB, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer adquisición de datos desde MATLAB usando el driver para que sea el intérprete entre el software de alto nivel y el hardware de bajo nivel. El NI-DAC-MX es una plataforma bastante interesante y me permite hacer varias cosas. Por ejemplo, me permite verificar los cableados, el conexionado. Me permite configurar uno por uno los canales de las interfaces que estoy conectando al computador. Me permite testear el hardware. Y me permite tener ventanas de prueba. Antes de ir al software y visualizar la señal en los graficadores, primero en el driver lo pruebo, que está correctamente instalado, que leo la señal adecuada y recién uso el software. Este configurador es un intermedio que me permite hacer varias cosas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Permítame, voy a abrir. Este es el driver. Este es el driver. Observen aquí, por ejemplo, yo tengo una interfase, la 9221, una interfase de adquisición de datos. Le puedo hacer un test, un autotest. Me dice que el hardware ha pasado el test. ¿Qué cosa hace el test? Lo que hace el test es verifica que el driver está, el hardware está correctamente instalado, no hay interrupciones, no hay incompatibilidad con el sistema operativo y el software va a poder leer la señal. ¿Qué más puedo hacer? Puedo resetear el hardware. De repente la usé tanto que ya no hay offset en mi señal de lectura, o se quedó una línea digital en alta o en baja después de hacer un proceso determinado, entonces la reseteo para que comience de cero. Puedo probar cada uno de los canales de esa interfase que está conectado. Acá en Test Panel, observen, elijo qué canal es, en este caso es una interfase de 8 canales, el rango de entrada máximo y mínimo, recuerden lo importante que era el rango, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, le digo que quiero que sea continuo, a qué velocidad voy a lecturar la señal, a qué voy a digitalizar la señal, la razón, el rate, le digo start. Y ahí empiezo a probar la señal que estoy conectando al hardware. Aquí todavía no estoy en el software, no estoy en LabVIEW, estoy solamente en el driver testeando la interfaz. Testeando la interfaz. Estoy probando que mi señal esté correctamente adecuada, le aplico las tasas de muestreo, el rango, los parámetros o las consideraciones que les indiqué en la parte de cómo seleccionar mi interfaz, y aquí lo veo. Pero tiene algo mucho más poderoso que a veces desconocemos, ¿no? A nosotros nos pasa mucho cuando vamos a hacer un proyecto y el hardware que vamos a incluir en la aplicación es de importación, por ejemplo. Y hoy en día estamos complicados con el tiempo de entrega. Estamos hablando de 6 semanas, 9 semanas de una importación de un hardware de adquisición de datos. Entonces, uno dice, oye, pero mientras no llegue el hardware no puedo hacer el software, ¿no? No puedo elaborar el software de adquisición de datos y qué es lo que quieres hacer. En este caso, este driver permite simular la interfaz. O sea, como si estuviera presente
Y yo puedo ir haciendo la aplicación con el hardware simulado. Luego, cuando llega el hardware real, no cambio nada en el software y funciona a la primera. Entonces me voy acá a interfaces, observen, crear nuevo, y aquí yo puedo simular. Simular una interfaz de adquisición de datos. Ahorita me va a listar todos los modelos que puedo simular. En este caso es de National Instruments, ¿no? Por ejemplo, las USB DAC, las muy populares 6001, estas académicas se usan mucho para proyectos educativos. Entonces carga, y de frente ya me va a aparecer como si la interfaz estuviera conectada. Aquí está, la 6001, la puedo testear, le puedo mostrar los paneles como si estuviera presente, y puedo hacer mi programación de software, mi aplicación, ¿no es cierto?, de adquisición de datos como si estuviera presente. Una vez que la importe, la conecto al computador y listo. No tengo que hacer ningún cambio. ¿Correcto? Entonces, es muy poderoso este software de este driver que viene gratis cuando uno instala el software de Labview. Ok, sigamos. Veamos ahora ya la parte de qué funciones existen en Labview para hacer adquisición de datos. Vamos a ver dos tipos de funciones o dos tipos de librerías. Están las que son muy sencillas de usar. Le llamamos los asistentes de adquisición de datos o los asistentes basados en configuración. Entonces, si uno no sabe programar y está a la primera haciendo su aplicación, no hay que tener miedo. Estos nos salvan el apuro, porque nos van a guiar paso a paso hasta leer una señal real. Es el asistente, ¿no? Entonces, mediciones rápidas sin necesidad de estar metiéndome en el lenguaje a bajo nivel. También lo vamos a ver, ¿no es cierto? Se puede usar múltiples canales, súper fácil, pero se sacrifica flexibilidad o personalización. Es decir, obviamente, como es tan sencillo y solo es por configuración, de todas maneras la plataforma me coloca cosas que de repente yo no quería. O sea, cumple el objetivo, sí, lee la señal, la muestra, todo, pero de repente, oye, pero ¿para qué metió esto? Y a veces cuando uno quiere optimizar la aplicación, el procesador del computador o la memoria, ya tendría que usar los de bajo nivel, ¿no? Pero en la mayoría de casos funciona bien. De hecho, la mayoría de aplicaciones que hemos hecho es solo usando el hardware de configuración. Ahora, si yo quiero pasar de este hardware, de estas librerías simples, a un lenguaje de bajo nivel, también puedo hacerlo. O sea, puedo convertir estos configuradores en lenguaje de bajo nivel y borrar lo que no me es, ¿no? Obviamente, ahí sí tengo que tener un conocimiento un poquito mayor del software, pero nada del otro mundo. Vamos a ver de qué estoy hablando. Voy a regresar al Labview. Voy a regresar al Labview. Un nuevo BI, y les voy a mostrar cuáles son esas librerías para hacer adquisición de datos a modo de configuración. Voy acá a Express, Input, DAC Assistant. Así se llama la librería, asistente de adquisición de datos. La coloco en mi código. ¿Ok? Voy a esperar un ratito que cargue. Ya, aquí comienza, vamos a decir, el asistente de adquisición de datos. Entonces, a ver, lo primero que me pregunta es, ok, tú quieres hacer adquisición de datos con Labview, perfecto. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres adquirir señales o generar señales? Es decir, ¿quieres leer señales de sensores o quieres generar desde el computador hacia afuera? Salidas digitales, quieres cerrar válvulas, quieres prender una bomba, qué sé yo. Bueno, en este caso vamos a escoger que quiero adquirir señales. Adquirir señales, ¿ok? ¿Qué tipo de señales quieres adquirir? ¿Entradas analógicas? ¿O tienes un elemento que genera un tren de pulsos y quieres contarlo? O simplemente tienes una señal discreta, ¿no? Quieres leer un estado alto, bajo, presente, ausente, puede ser un sensor de proximidad, puede ser un sensor, un microswitch, qué sé yo, ¿no? O un tipo de sensores, una tecnología que se llama TED. No es el motivo de la charla, pero bueno. Vamos a suponer que quiero una entrada analógica, que es lo más común. Ojo que yo he puesto la función y lo que está haciendo es guiándome paso a paso en qué es lo que necesito para mi aplicación. Ok,
Ahora me dice, si es entrada analógica, puede ser de diferente tipo. Puede ser una señal de voltaje, perdón, puede ser una señal de temperatura, que vas a conectar un termistor, un RTD, una termocupla, un termistor con excitación de corriente o de voltaje. Puede ser una galga extensiométrica, o una señal de corriente de 4 a 20, o una variación de resistencia. Es decir, aquí tengo que definir qué es lo que voy a conectarle. Obviamente, si yo estoy haciendo la aplicación, sé qué cosa quiero. Vamos a ver que es una termocupla. Y ahora me dice, bueno, si es una termocupla, ¿a dónde vas a conectarlo? Aquí está el hardware que tengo simulado, me aparece aquí listado. Bueno, le voy a decir acá, al canal 0. Finish. El asistente continúa y me dice, bueno, me has dicho que es termocupla, ¿qué tipo de termocupla es? J, K, están todos los tipos. ¿Qué cosa está sucediendo cuando yo elijo K, J o K? Internamente, ¿qué cosa está haciendo el software? Está haciendo el acondicionamiento. Le está aplicando una tabla típica de una termocupla tipo K, para que cuando yo lea los milivoltios, automáticamente lo asocie a un valor de temperatura. ¿Cómo quieres leer la temperatura? ¿En grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin o Rankine? Centígrados. ¿Qué más tengo acá? ¿Cómo lo quiero leer? Quiero leer continuamente, una sola muestra. Bueno, vamos a decirle continuos. Y aquí puedo probar. Entonces, ya acá lo conecto y aquí arriba ya voy a tener la señal leyéndose en este configurador. Si quiero, también puedo visualizar el diagrama de conexiones. Si es una termocupla, tipo J, le dije, níquel cromo, níquel aluminio, se debe conectar al pin 20 y al pin 2 de tu módulo que has elegido, que es el 92. O sea, acá también, como para que no te equivoques, ¿no? O sea, te va asesorando paso a paso para ello. ¿Ok? Entonces, el configurador es una función que me guía paso a paso y prácticamente hace la aplicación por mí. Esa es la ventaja. Sin embargo, existen librerías de bajo nivel. Lo que están viendo aquí, por ejemplo, es un código expandido de bajo nivel, en el que ya no es un configurador, sino yo tengo que colocar uno por uno las funciones para hacer una aplicación. Las aplicaciones vienen como, primero hay que configurar el canal, o sea, decirle por qué canal voy a leer la señal, ahí viene su función de configuración. En algunos casos necesito temporizar, ¿sí? A qué velocidad voy a muestrear. A veces también hay que configurar el trigger o el disparo, ¿no? O sea, puedo decirle, mira, quiero adquirir a partir de un umbral, en flanco de subida o en flanco de bajada. O cuando hay una variación en mi valor de tanto, recién empiezas a hacer la digitalización y la lectura, ¿no? Entonces puedo hacer eso también. Inicio la adquisición, leo los datos y luego limpio la tarea. Cuando yo utilizo esta función, lo que le estoy diciendo al sistema operativo, al computador, es resérvame espacio de memoria, resérvame recursos del computador porque voy a hacer una lectura de datos. O sea, estoy ocupando espacio de memoria. Y al final tengo que liberar esa memoria. Es decir, ya terminé, para que no se quede almacenando y ocupando espacio de procesador, libera. Por ejemplo, eso no lo tengo con el hardware o con las librerías de las sencillas de configuración. Tendría que implementar algo adicional para ella. Entonces, máxima flexibilidad, ahorro tiempo en ejecución y optimización de código, permite el control de bajo nivel, y vamos a ver cómo sería o cómo se usan estas librerías. Voy a volver al labio otra vez. Perdón. Y vamos a hacer una aplicación. ¿Dónde encuentro las funciones de bajo nivel? Aquí en NI DAC MX, aquí están las librerías de bajo nivel. La primera es crear el canal. Es decir, aquí le tengo que decir qué tengo que leer. Es una entrada analógica, ¿de qué tipo? ¿Recuerdan el configurador? Bueno, aquí está contenido. Acá puedo elegir voltaje. Voy a poner aquí
el help para que me detalle en qué consiste. Bueno, tengo mínimo valor, máximo valor, canales físicos. Acá le tengo que decir, voy a crear un control para decirle por qué canal voy a ingresar mi señal. Canal 0. Ya está, ya le dije, por el canal 0 voy a ingresar la señal. Voy a usar otra función, que es la de lectura. Read, de frente. No tengo configuración, no tengo que hacer el trigger, no quiero nada de eso. De frente voy a leer. Y aquí puedo elegir esta función para decirle si es una entrada lógica, es decir, quiero leer solo una muestra de un solo canal. Puedo leer múltiples muestras de un solo canal. Puedo leer múltiples canales, una sola muestra de esos 12 canales, una muestra. O múltiples muestras de esos 12 canales. Voy a hacerlo más simple, una sola muestra de un solo canal. Entonces, aquí le digo qué canal estoy usando, dónde he conectado mi sensor, y con esto voy a leer. Y quiero que esa lectura sea continua. Entonces voy a poner un lazo while, para que continuamente lea. Y voy a ponerle un botón de stop, ¿cierto? Para poder parar la adquisición. El botón de stop tiene que detener el lazo. Ya está. ¿Dónde voy a visualizar mi señal que estoy adquiriendo? Voy a poner un graficador, similar al primer ejemplo que les mostré. Entonces, en esto se va a visualizar la señal. Ahí está la señal. ¿Qué me falta? Me falta que cuando termine de hacer la adquisición, se limpie la tarea, ¿no? Libere espacio en memoria. Entonces, voy acá, la que me X, y aquí está clear, ¿no? Entonces, me borras la tarea. Una vez que termine la adquisición, le digo stop, sales y limpias la tarea. Voy a ejecutar mi código. Ahí está. Entonces, ya estoy leyendo una señal, usando mis funciones de bajo nivel, lo más básico, lo más mínimo, y cuando le digo stop, libera el espacio de memoria y la computadora queda sin vestigios de que estuve usando el LAVI para hacer adquisición de datos. Si quisiera, seguro alguno está pensando, pongámosle un temporizador, ok, pongámosle un temporizador allí, de un segundo, simplemente coloco el temporizador, ejecuto, y eso ya debería estar tomando datos cada segundo, ¿cierto? Uno por uno. Entonces, librerías de bajo nivel para hacer adquisición de datos. No es muy complicado tampoco, no es porque sea de bajo nivel, tengo que aprender lenguaje de máquina o cosas como eso. Igual siguen siendo sencillas, pero optimiza los recursos del computador. Y en la última parte, les ofrecí mostrarle algunas aplicaciones que hemos desarrollado en este concepto de adquisición de datos usando el LAVI. Por ejemplo, registradores, data loggers. Esto es una aplicación muy común en la industria. Todo el mundo quiere leer datos y guardarlos en bases de datos o en la nube para hacer un posterior análisis. Se usa mucho para tener históricos y en base a eso tomar decisiones posteriores, ampliar la planta, ampliar la producción, ampliar la velocidad, etcétera, etcétera. Aquí tengo para mostrarles esta aplicación que hicimos para una central hidroeléctrica. Esta consistía en lo siguiente. Los generadores se protegen por temperatura de la siguiente forma. Se colocan sensores de temperatura, normalmente son RTDs por la respuesta rápida que tiene. En este caso estamos leyendo cerca de 64 RTDs, algunas directamente como transductores y algunas como transmisores de 4 a 20, 64 en total. Y en base a las temperaturas que se leen de los grupos generadores, se desarrollan algoritmos de protección para que pare el generador cuando la temperatura sube, ¿no? O el promedio sube. Esas señales se van hacia un PLC, que es el que gobierna el grupo. Entonces aquí estamos usando este hardware de múltiples canales. Son dos grupos en paralelo. Estamos hablando de más de 130 señales de temperatura, módulos de comunicaciones y la salida relé para parar y desactivar las alarmas. Lo hicimos en LAVI y ese sistema está funcionando hoy en día. A ver, sigamos. Modernización de equipos de laboratorio. Nosotros hemos visto que ya tanto en la parte académica como en la parte industrial hay una serie de equipos que todavía tienen un funcionamiento adecuado.
Sin embargo, necesitan modernizarse, es decir, colocarle sensores y colocarle la parte de adquisición de datos para que funcionen como tal. En este caso, este es un laboratorio de una universidad nacional, la UNI. La Facultad de Ciencias tiene una máquina de ensayos para probetas de concreto o de suelos, en la que comprimen, la máquina funciona, pero no tenía un sistema de adquisición de datos o estaba dañado el sistema de adquisición de datos. Y como era muy antiguo, la máquina funciona, su sistema de compresión funciona, pero no hay cómo tener los datos y hacer los análisis. Entonces nos pidieron colocar sensores, en este caso usamos LVDTs y galgas extensiométricas, sobre las probetas, sobre las pruebas, y en base a eso generan reportes e informes para sus clientes, porque ellos dan servicios también para afuera. Entonces, un equipo que muchos años estuvo obsoleto, pero que funcionaba muy bien, es decir, la parte mecánica estaba muy bien, le agregamos sensores, adquisición de datos, software, y ahora ya hay una foto, de hecho, del laboratorio, cómo quedó, ¿no? Cálculos y análisis. Si yo tengo datos, no se olviden que hoy en día los datos son poder, ¿no? En todo aspecto de la vida. Si yo tengo datos, tengo información, puedo hacer cálculos, análisis y tomar decisiones. En este caso, esta es una aplicación que hicimos para un cliente que fabrica pastillas de freno, ¿sí? Y en su fabricación le tiene que hacer pruebas de fricción a las pastillas de freno, para que sean las adecuadas y cumplan sus estándares de calidad. Similar al proyecto anterior, tiene una máquina de ensayos de fricción, pero querían agregarle que directamente calculen los coeficientes de fricción en una computadora, sin pasar por el error que puede ocasionar que una persona esté tomando datos manualmente donde puede haber una cadena de errores posteriores, ¿no? Entonces esto se certificó y funciona en la actualidad sin problema. Pusimos sensores de presión, sensores de temperatura, un sistema de adquisición de datos, las muestras, y el software automáticamente toma los datos y va haciendo los cálculos en línea, ¿no? En línea. Integración con equipos de laboratorio. A veces existen proyectos en los que pequeñas islas en un laboratorio. Acá hay un equipo que funciona, pero no conversa con el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y yo necesito hacer que todo sea parte de un solo sistema, a lo que le llamamos integración de sistemas. Les decía que el software permite conversar con hardware de diferentes fabricantes. En este caso hicimos una aplicación que es una balanza de un fabricante, Toledo, Mettler Toledo creo que eran las balanzas, y impresoras de otro fabricante. A través de los puertos, en este caso puertos Ethernet y hacia afuera puertos USB, leo las señales de peso, voy interrogando la balanza, en realidad esta es una red de balanzas, voy interrogándolas, eso visualizo el proceso y voy imprimiendo los tiquetes para colocar sobre en este caso era queso Beauvais, ¿no? Entonces, en este caso la adquisición de datos no es con una interfase, es a través de los puertos disponibles en el computador. Lo que hace el software es integrar a través de esos protocolos y hacer la aplicación de adquisición de datos. Y por último, temas de monitoreo y supervisión. En este caso, la interfase es una interfase de comunicaciones conectada a una red industrial, Profibus, 21 PLCs, 21 PLC Siemens, S7400, que están trayendo señales de molinos, fajas, alimentadores, enfriadores, prensas, multisilos, etc. Y estas son las pantallas. Estamos visualizando en tiempo real si el molino está girando o no, cuánto se está alimentando la faja, cada una de las partes del proceso. Obviamente esta es una aplicación mucho más compleja, estamos alrededor de 12.000 variables, y le sirve a la gente de mantenimiento eléctrico para tomar decisiones, ¿no? La temperatura se eleva mucho o la velocidad de la faja disminuye, hay que hacerle mantenimiento seguro porque algo está fallando, etcétera, etcétera. Con esto, yo he terminado 6:30 en punto, al cual fue ofrecido. Ahora sí estoy atento a las consultas que tengan para resolverlas. No sé si hay consultas, veo el mensaje en el chat.
Melanie, no sé si hay consultas, o puedes abrir, levanten la mano y le abrimos el micro para cualquiera que quiera intervenir. Si todavía no hay consultas, hay que esperar. Me imagino que ahorita van a consultar. ¿Pueden levantar su mano, En todo por caso, favor? mi correo electrónico está allí. Estamos para resolver las dudas que tengan, si tienen algún proyecto encaminado o en curso o están pensando hacerlo. Si podemos apoyarlo con mucho gusto. Acá hay una pregunta del ingeniero Ricardo. Nos comenta, háblenos del acceso al Pack Compact Río para usar el DAC. Bueno, aquí hay dos cosas ahí, ¿no? A ver, el Compact Rio es un procesador, es un hardware que tiene procesador a bordo con el que se puede hacer adquisición de datos. Pero en realidad el Compact Rio más está para hacer control. Es decir, como ya es independiente del computador, porque tiene procesador a bordo, es equivalente a lo que le llamamos los PLCs. O sea, no necesitaría, o sea, sería subutilizar un Compact Rio para hacer adquisición de datos. ¿No? Normalmente el Compact Rio se usa para hacer control. Es decir, se lee la señal, se toma la decisión en el mismo procesador y se actúa, ¿no? Se cierra, se abre válvulas, etc. Uno puede bajar código o modelos matemáticos para hacer control avanzado sobre un Compact Rio. Por ejemplo, un control adaptivo, neuronal, difuso, un Compact Rio. No tiene sentido usarlo para adquisición de datos nomás. En ese caso, lo que usamos se llama el Compact DAC, que es el que vieron en la mayoría de aplicaciones, ¿no? ¿Cuánto es el costo aproximado? La otra pregunta es del DAC y paquete. Bueno, en realidad nosotros aquí la idea no es venderle. El costo aproximado de una DAC. Las DAC, no solo en National Instruments, estamos hablando de los fabricantes en general. Hay interfaces desde los $200 hasta los, dependiendo, si tenemos 28 bits de resolución, 256 entradas analógicas, pueden costar $6,000, $7,000, $8,000. Lo que pasa es que uno estima de acuerdo a la necesidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuántos canales necesitas? ¿A qué velocidad? ¿Con qué resolución? Y en base a eso, no es al revés. No es, o sea, ¿cuánto cuesta para comprarlo? Sí, pero si no te sirve, porque la tasa de muestreo es muy baja o la resolución que uses es muy baja, yo creo que es al revés. Primero hay que pensar qué aplicación quiero hacer y luego elegir. ¿Y cuánto cuesta el software? Bueno, el software, uno puede descargarse el software de internet, la versión de evaluación, tiene 45 días para usarlo, ¿sí? Y hay dos versiones. Hay una versión que es académica y hay una versión que es industrial. Obviamente la versión académica es mucho más económica que la versión industrial. Y la versión académica viene por número de computadoras en las que se puede instalar. Van desde los 5, 10, 50, 100, 250. Entonces podemos hablar desde los $2,500 hasta, creo que la versión mayor es de $15,000, algo así, cuando son múltiples licencias. Con la ventaja de que para el sector educativo le viene la licencia para instalar en los laboratorios de la universidad, pero también para distribuir a los estudiantes. Mientras tenga la licencia activa, usted puede distribuir a sus estudiantes para que instalen en sus laptops y se las lleven a casa y hagan sus aplicaciones. O sea, eso es una ventaja a nivel educativo. La que les mostré, ¿no? La aplicación una SEM de Cementos Lima, está usando Labview. Frenosa está usando Labview. Enersur está usando Labview. Algunos ni siquiera saben que lo están usando. A mí me pasó mucho que a veces cuando visitaba clientes me decían lo que usted me dice, oye, pero acá no usamos Labview, eso normalmente es para uso académico, ¿no? Pero ese equipo se está monitoreando con una aplicación en Labview. Porque claramente se ven los iconos y todo, ¿no? A veces las máquinas vienen montadas con el software. Hay mucha base instalada. Nosotros en los 32 años que tenemos de crear la compañía hemos hecho múltiples aplicaciones para todos los sectores de la industria. ¿Qué universidades tienen? Yo diría que el 90% de universidades tienen Labview, de los cuales la mitad tienen versión oficial y la otra mitad ya sabemos cómo, ¿no? Es popular. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo felicito, excelente disertación, espero comparta la grabación. Sí, lo que pasa después de nuestras presentaciones es, esto está siendo grabado,
y luego lo subimos a nuestro canal de YouTube y les enviamos el link para que ustedes revivan la presentación o se la compartan a un colega que no pudo venir, no pudo asistir esta vez, porque de repente tuvo clase o no se enteró. Entonces usted compártaselo y diga, mira, esta presentación vimos de Labio, interesante, compártanles libremente para que la visualicen. O ustedes, cuantas veces quieran, la vuelvan a ver. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, a todos por su tiempo. Y no se olviden que nosotros estamos haciendo estas charlas los viernes, dejando un viernes. Y estén atentos a las redes para participar. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Nos vemos.